Jesús Úbeda, muy buenos días, ¿cómo estás, amigo? Shalom, shalom, contento, feliz, radiante. ¿Qué tal las Navidades? Porque hacía tiempo que no coincidíamos ya. Bueno, pues ¿Todo bien? como puedes ver, estoy más gordo, pero no más calvo, así que yo no es que sea conformista, pero soy muy consciente de mis limitaciones, entonces partiendo de esa base no me quejo. Bueno, bien, pues aquí es importante eso de no quejarse y veo que, bueno, eso No me quiero quejar, pero me quejo. bueno, eso me pasa a mí también, Sí, que sí, yo soy sí, sí. inconformista por naturaleza. Cuéntanos, Jesús, libro y autor de esta semana, porque es ciertamente interesante y además está relacionado con la actualidad política y económica de este país. Sí, bueno, y hoy tenemos a un grande, a un sabio, tenemos a Benito Arruñada, que para quien no lo sepa es catedrático de Organización de Empresas en la Pompeu Fabra, profesor en la Barcelona School of Economics, también investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Ha enseñado en la Sorbona, en Frankfurt, en la Autónoma de Madrid, en la Pablo Olavide, colabora en medios y lo tenemos porque ha publicado un ensayo que se llama La culpa es nuestra en la editorial La Esfera y... Y me llama mucho la atención partiendo del título porque no dice la culpa es de un tercero, ¿no? O Esta es sea, la clave. utiliza la primera persona del plural en el pronombre, ¿no? Y bueno, es un libro con sustancia, riguroso, claro, que eso yo creo que siempre ayuda a la lectura. Y lo que viene a demostrar es que las decisiones que tomamos como votantes, como consumidores, como ciudadanos como tal, no del partido ese de Albert Rivera, en paz descanse, pues engordan el sistema al que luego ponemos de vuelta y media. Y, y bueno, Arruñada pues desgrana, analiza los mecanismos que explican cómo estamos. Ese encefalograma plano, siendo generoso, que afecta a todo: educación, vivienda, administración territorial, cultura política. Y dicho esto, el libro no es cenizo, o sea, lo que hace es una llamada a la responsabilidad. O sea, si nosotros somos culpables de este otoño feo, ¿no? Feo y frío, Feo y y frío lluvioso. y lluvioso y con las hojas podridas y demás, también podemos arreglar el asunto, pero claro, hay que echarle pelotas, cerebro, remangarse y ser responsables. Tiene solución, esto es importante. Don Benito Arruñada, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Un auténtico placer el tenerte en esta sección, en este programa. Es la primera vez que intervienes, espero que no sea la última. Benito, sacas libro, nuevo libro, porque ya tienes unos cuantos en tu haber. La culpa es nuestra. ¿Por qué crees que los españoles tendemos a culpar siempre a las élites, a los políticos, y sin embargo hacemos la vista gorda con nosotros mismos, con las preferencias ciudadanas? Bueno, no somos solo los españoles, ¿no? Está casi en la naturaleza humana, ¿no? El echar la culpa a los demás, inventar chivos expiatorios, etcétera, ¿no? No sé si lo hacemos un poquito más que otros, pero desde luego lo hacemos mucho, ¿no? Echar la culpa a terceros. De hecho, cuando escuchaba lo que decía Jesús hace un momento, ¿no? Pues claro, en estas semanas desde la presentación, desde el lanzamiento del libro, pues las conversaciones sobre él suelen empezar por aquí, por el título, ¿no? Y, y claro, me parece observar que hay una tendencia incluso a esquivar el título, ¿no? Hay una tendencia en cierta medida casi sistemática a esquivarlo, buscando a los otros o interpretar el título como ese nuestra, pues como si mi intención con la culpa es nuestra es expresar que la situación tenemos todos una responsabilidad compartida. Sin embargo, me parece haber notado una tendencia a interpretar que el título lo que quiere decir, bueno, es
la culpa es de las masas o la culpa no es de los políticos, es de las masas. Y eso no es la intención que tenía cuando elegí este título, que por cierto proviene, es muy antiguo, proviene de una tribuna en El País, no sé si del año 14 o 16, que tenía originalmente un título muy académico, pero que por fortuna José Manuel Calvo, que era entonces el responsable de opinión, pues me pidió cambiarla a este, que me parece mucho más... hombre, tiene todos los problemas de que simplifica, pero es mucho más expresivo, ¿no? Esto que comentas, Benito, es muy importante porque efectivamente, o sea, el título habla de que la culpa es nuestra, pero en el sentido, y esta es la clave del contenido del libro, de que se trata de una responsabilidad compartida. No es lo típico que escuchamos habitualmente, ¿no? Por parte de los ciudadanos, de muchos analistas, etcétera, de que el 100% de la culpa es de los políticos. Pero tampoco Bueno, eso ni es sí. cierto, ni es cierto que el 100% de la culpa sea de la población. Digamos que hay una responsabilidad compartida. Pero, Benito, desde tu punto de vista y en base a lo que explicas en el libro, ¿los políticos, los partidos en general son meros transmisores de lo que pedimos? ¿En qué medida nos devuelven un espejo incómodo? Bueno, esa es la tesis la tesis, una de las tesis principales del libro, ¿no? Y se basa en comparar. Hay un poco de trabajo empírico, ¿no? De comparar lo que decimos los ciudadanos en las encuestas, ¿no? Lo que expresamos de cuáles son nuestras preferencias en las encuestas y ver cómo eso se corresponde con las políticas que hacen, bueno, los políticos, las decisiones que adoptan, las medidas que toman y también la configuración de nuestras instituciones, sobre todo en materia fiscal, ¿no? Entonces hay una doble correspondencia ahí. No solo somos esas políticas y esas estructuras reflejan bastante bien lo que decimos que queremos, sino que además en términos comparativos europeos, pues cuando comparamos cómo diferimos de los italianos, franceses, ingleses, etcétera, alemanes, y cómo difieren nuestras políticas, pues también se da una correlación entre ambas. Quiero decir que si aquí pues elegimos tenemos determinadas preferencias, pues nuestras políticas también se ajustan. Y lo hace en mayor medida que en los países vecinos, ¿no? Benito, lo de no entender me parece muy interesante. Em, Señalas que hay un problema, digamos, de racionalidad. ¿Cuáles son las causas principales de la irracionalidad? Bueno, la causa principal de todo es que es muy cómodo ser irracional, ¿no? Y quiero decir, en política, sobre todo, pues es muy cómodo quiero decir, como ciudadano, como votante, ¿no? Y en el libro insisto varias veces en esa obviedad, ¿no? Cuando operamos en el mercado, pues nos interesa informarnos antes de comprar algo, por ejemplo, nos interesa informarnos bien, porque nosotros vamos a cargar con las consecuencias. Sin embargo, ¿qué ocurre en política? Que si nos informamos bien incurrimos en el coste de información y de educación, etcétera, etcétera. Pero eso tendrá un beneficio social, porque las decisiones políticas serán un poquito mejores, ¿no? Marginalmente mejores. Pero lo grave es que ese beneficio hemos de compartirlo con casi 50 millones de personas. Por lo tanto, el beneficio que tenemos es muy pequeñito, claro. Hay un desajuste ahí, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, quien más, quien menos, opta por, en política, pues comportarse como un forofo, simplemente pues tiende a hacer lo que hacen sus amigos y la gente que le rodea. Entonces hay todo tipo de distorsiones, ¿no? Gente desde votar de forma expresiva, ¿no? O sea, no se vota para mejorar la decisión, sino no sé, para dar una señal o para De hacer... que uno es de la tribu, ¿no? Sí, de que uno es de la tribu o de que está enfadado con Menganito, demás, lo que sea, o con determinado partido, o para castigar, o no, pues lo tenemos en todas
en todas las vertientes, ¿no? El que dice, no, yo no voy a votar porque son todos... Dices, o sea, una falta de corresponsabilización, pues que está a la orden del día, ¿no? Entonces, bueno, yo resumiría el tema diciendo que el libro lo que intenta hacer es una llamada de atención en este terreno, ¿no? Nos dejamos Y es llevar un una poco. llamada de atención para todos, ¿no? No es... Porque esto que decíamos hace un momento, ¿no? Claro, se ve mucho en términos verticales, ¿no? En términos verticales me refiero la contraposición entre masa y élite, ¿no? Bueno, no, es que ese título, por ejemplo, la culpa es nuestra, ¿se entiende? ¿Qué está diciendo? ¿Que la culpa es de las masas? No, está diciendo que es de todos. Pero es que incluso quien suscribe, mucha gente que suscribe lo de que la culpa es, o tiende a suscribir, que hay parte de culpa en la masa, en el ciudadano común y corriente, cuando uno profundiza se da cuenta que lo que a menudo está pensando, sí, es de la masa, pero de una parte de la masa, es de los otros. Sí. Es de los otros, ¿no? Entonces, de los otros, pues desde la izquierda se piensa a la derecha, desde la derecha a la izquierda, desde, no sé, desde los varones en las mujeres en los hombres, etcétera. Desde unas regiones, otras regiones, etcétera, etcétera. La Sí, culpa sí, siempre sí. es de los demás, nunca de uno mismo. Esto es O algo sea que hay muy... un maniqueísmo vertical, muy obvio, pero hay también un maniqueísmo, digamos, horizontal, Hmm, ¿no? Exacto, exacto. No, no, estabas comentando, Benito, que efectivamente, o sea, es algo, digamos, que es un instinto muy humano, muy, muy particular esto de echarle la culpa a los demás y no fijarse en uno mismo. Y esto que comentas también del coste-beneficios de la política está muy, muy interesante, porque claro, el hecho de el coste que supone analizar todos los programas políticos en detalle, utilizar el raciocinio para valorar exactamente las propuestas, informarse detalladamente de ello, el coste es alto en comparación con, digamos que No, y no tiene sentido, es que no tendría sentido, porque no podemos convertir a cada ciudadano en un experto. Exacto, exacto. Entonces, incluso aquí hablábamos de racionalidad, eh, las emociones tienen que necesariamente seguir jugando un papel, incluso en la mejor en la más sensata de las sociedades, ¿no? El- por eso, esto es muy relevante para cuando pensamos soluciones a los problemas sociales, por ejemplo, desde el plano intelectual. Muchos colegas, ¿no? Pues tienden a pensar, es que lo que hace falta es mucha educación y demás. Pues yo soy muy escéptico. Primero, porque la educación en estos terrenos muchas veces es peor que la enfermedad, o acaba en propaganda, ¿no? Pero es que además contradice ese principio básico de que a la gente lo que le interesa es educarse para ganar dinero y demás. Y política no, vamos, los que no se dedican a la política, pues no van a hacerlo para ganar dinero. Entonces, hay que pensar en mecanismos un poco en la línea de los economistas que estudian temas de conducta, o sea, mecanismos muy simples de información, mecanismos muy simples que informen a la gente y apelen incluso a sus mecanismos intuitivos y emocionales, ¿no? Por ejemplo, si el ciudadano común y corriente sabe mejor que está pagando impuestos, pues sabrá mejor cuál es lo que los economistas llamamos el coste de oportunidad de cualquier política. E incluso, si sabe que está pagando impuestos, por ejemplo, cuando hay corrupción se sentirá robado. O sea, se activará una intuición, una emoción de que le han robado. Y esto puede ser positivo porque le puede llevar a tomar ciertas medidas. Claro, puede llevarle por ejemplo, a superar la resistencia a seguir votando a su partido de siempre, etcétera, etcétera. O sea, es un juego de racionalidad y emocionalidad que tendríamos que mejorarlo, ¿no? Pero no se trata tanto solo por la vía racional, sino también diseñar mecanismos, o sea, aprovechar esos mecanismos emocionales para mejorar la toma de decisiones colectivas. Una posible medida, Benito, sería precisamente mejorar la transparencia de los impuestos que pagan los españoles. ¿Somos conscientes los españoles del coste, de la factura real del estado del bienestar? No, en absoluto, en absoluto. Yo estoy dando en pensar que la clave de nuestra situación es que se nos ha vendido de forma interesada, se ha ido vendiendo
un estado de bienestar en el que se exageran los beneficios, pero se ocultan los costes sistemáticamente. Y entonces, al final, si nada tiene coste de oportunidad, pues lógicamente nos encontramos con estas con estas encuestas que demos sistemáticamente, por ejemplo, el votante medio pues dice que hay que aumentar los servicios públicos, pero no hay que aumentar los impuestos. Mire usted, eso es inviable. Entonces, puede estar bien aumentar los servicios públicos. Yo me inclino al liberalismo, pero si la población, si la ciudadanía quiere unos servicios públicos a nivel escandinavo, pues adelante, siempre que esa decisión sea consistente, sea coherente, que sepa que eso va a acarrear unos determinados impuestos mucho más elevados, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además habrá que producir antes de consumir, porque claro, al final lo que se esconde a todo esto es que se tiende a llevar a la población a pensar en términos de redistribuir, pero claro, sin haber producido antes. Lo cual sabemos, si nos paramos a pensarlo un segundo, pues que nos lleva a un callejón sin salida, ¿no? Eh, el libro, Benito, ya digo que no es un ensayo cenizo, y bueno, si la culpa es nuestra, también lo es la solución. ¿Por dónde empezamos? Bueno, la, la- lo acabas de decir, ¿no? En el fondo, la solución es muy fácil. La solución es tremendamente fácil. Pero claro, la solución no está en la mano de terceros. La solución está en la mano de la ciudadanía. La solución la tenemos nosotros mismos. Claro. Esto es importante comentarlo. Benito Arruñada, apunten, libro La culpa es nuestra, de la editorial La Esfera. Un libro que sirve para entender por qué pasa lo que pasa en España. Esto es muy importante, tener el diagnóstico adecuado para poder aportar las soluciones correctas. Benito, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo igual. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la invitación, por la propuesta de este invitado y este libro, que es ciertamente relevante para entender lo que pasa en nuestra querida España. Y nos vemos en breve. Venga, vamos a solucionar cosas. Hasta la próxima.